los aquí presentes, socios, simpatizantes del Ateneo Escurialense y público en general, a los que os damos ya nuestra bienvenida por acompañarnos en la conferencia de este primer jueves del mes de mayo del Foro de Historia. Por supuesto, también agradecemos el tiempo a la Casa y Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para poder desarrollar aquí nuestras conferencias. Y hablaremos hoy de un gran personaje histórico y de su sistema de gobierno. Nada más y nada menos que hablaremos de nuestro glorioso emperador Carlos V y de cómo gestionó su vasto imperio a través de un sistema polisinodial, es decir, varios consejos, a la cabeza de los cuales estaba el Consejo de Estado, que funcionaba como un órgano único central para tratar la política exterior y los asuntos globales de la monarquía hispánica. El Consejo de Estado fue fundado por el emperador Carlos V en el año 1526 como órgano consultivo de la monarquía. Diseñado para la alta política, especialmente exterior, ofrecía una visión global de los asuntos de la corona, diferenciándose así de los consejos territoriales o temáticos. Ha mantenido su relevancia histórica hasta hoy, siendo el máximo órgano consultivo de España y conmemorándose precisamente su 500 aniversario en 2026. Así pues, para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros precisamente a nuestro ponente y tesorero actual del Ateneo Escurialense, que muchos ya conocéis, y que es don Miguel Ángel Ramos Lázaro, de cuyo currículum haré un breve resumen, que es el siguiente. Miguel Ángel Ramos Lázaro nace en Salamanca en 1942. En cuanto a su formación académica, es licenciado en Ciencias Económicas, además de aparejador. Por ello, ha profundizado, además, en la historia de la arquitectura, de los hechos económicos y del pensamiento económico. Y su interés por la historia parte de su consideración de la historiografía como laboratorio para entender la sociedad. Así pues, con estas breves pinceladas, tenemos ya aquí con nosotros en el Foro de Historia a Miguel Ángel Ramos, a quien ya cedo la palabra, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes, y has acertado en todo lo que has dicho. O sea, que bien. Menos mal. Digo sobre mí, luego después vamos a ver qué pasa con todo lo demás. No, me refiero a esto último que ha dicho, que yo considero que y precisamente parto de la base de que yo voy a hacer, me he traído los dos libros en los que me he basado, y es uno de filosofía y es otro de historia de investigación. Y precisamente porque, como ha dicho Mercedes, yo considero que las ciencias, la historia o las ciencias, la ciencia cultural, que llama el filósofo, distingue la ciencia cultural de la ciencia natural. Porque la ciencia natural se rige por unas leyes y la ciencia cultural se rige por otras leyes totalmente distintas. Se refiere a las acciones y a las actividades de las personas. Y parto de aquí, esto es el tipo de filosofía en el que yo me baso para estudiar y para explicar este tema. Dice, la acción humana como elemento clave para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el comportamiento, dice, ¿qué es acción humana? Dice, comportamiento intencionado, dirigido al logro en algún momento futuro, de fines que implican la satisfacción de deseos que de otro modo quedarían insatisfechos. Fijaros, esto es el que escribe este texto es Murray Rothbard, que es un economista americano y es seguidor de la Escuela Austríaca de Economía, que la Escuela Austríaca de Economía hoy
es la descendiente de la Escuela de Salamanca de Economía que en su día hemos hablado tantas veces. Y se basan en que las ciencias económicas o las ciencias sociales en general, pues no estamos acostumbrados a oír hablar de cómo funcionan los sistemas y los sistemas no hacen nada. Los que de verdad hacen son personas y las personas tienen un comportamiento y dependen la sociedad y el mundo y el futuro y la historia depende de cómo se comportan las personas. Y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Hay quien echa la culpa al Estado, hay quien echa la culpa al sistema capitalista, hay quien echa la culpa al sistema comunista. Pues no, son las personas que trabajan en esos sistemas, las que actúan en la sociedad de una forma o de otra, las que hacen conseguir o perder las ocasiones de desarrollo. Yo este esquema ya lo he presentado en otras charlas, pues precisamente para hablar de cómo una institución cualquiera, yo lo he usado para una institución como empresario, como empresa, y se puede aprovechar para todo, o sea, para instituciones políticas, instituciones sociales, instituciones culturales, como queramos. Lo primero de todo son qué valores son los que tienen los directivos, los que mandan. Luego, qué misión es la que asume el directivo o los sujetos que están en dicha institución, qué misión asumen para hacer. Y es hacer algo que se necesita hacer o que se desea hacer. Luego después aplica una fórmula que es la estrategia, entre la cual está la organización interna de la propia institución. Y luego quedaría como ya el máximo de valor es la visión de futuro. Dice, hoy cumplimos estas misiones, pero nosotros queremos llegar más lejos. Queremos llegar hasta donde nos permita nuestras actividades y los montajes que hagamos. Pues todo esto vale para Carlos V. Y entonces empiezo hablando de qué valores podemos definir, o sea, definidos por el propio Carlos V. Lo primero de todo es una caballerosidad que él asume que viene desde la Orden del Toisón de Oro y su caballerosidad en todos los actos de su vida o sea, se puede ver perfectamente. Y es un caballero hasta en el trato con sus enemigos, como por ejemplo con Francisco I cuando viene aquí a España y etcétera. Bueno, vamos, cuando viene, ¿no? Cuando le traemos después de la batalla de Pavía. Tiene otro de los valores, es que tiene un espíritu providencialista. Esto, providencialista, significa que independientemente de lo que yo haga, las cosas serán como Dios quiera. Es la providencia la que está detrás. Dice, y nos ayudará si nosotros hacemos cosas que van en la línea que Él quiere, o irá contra nosotros si nosotros hacemos cosas que van en línea contraria. Esto va a ser muy importante porque como Carlos V va a vivir en la época de la Reforma, del luteranismo, vamos, de todo el protestantismo, pues eso, su forma de actuar va a ser clave ese espíritu providencialista. Lo primero es que las enseñanzas que recibe son de Erasmo de Rotterdam y de los erasmistas, precisamente una de las enseñanzas cristianas o católicas. Él era católico y él pertenecía al catolicismo, que eran más moderadas y más contemplativas de
una cuestión que sí que creían en aquellos tiempos, y es que la Iglesia tenía que tener una reforma en cuanto a los comportamientos. Sin embargo, la reforma acabó siendo en cuanto a las creencias. Entonces se cambió, la reforma se hizo por la vía de la teología, cuando lo que realmente pretendía Erasmo de Rotterdam era ayudar a resolver los problemas de comportamiento de la Iglesia Católica. Luego, otro de los valores que él tiene es que él es un guerrero. Guerrero porque le gusta la lucha, le gustan las armas, le gusta el ejército, le gustan los combates, y él va a estar en todas las actividades militares que haga el imperio o el reino de España. Él va a ser un luchador y será luchador infatigable hasta el último momento de su vida, porque cuando vuelve de Ayuste, vuelve desde una batalla que había tenido en Europa y estuvo a punto, en aquellos tiempos estuvo a punto de ser apresado por los príncipes alemanes de los protestantes. Y luego lo otro el otro de los valores que él tiene es que se considera responsable de la transmisión a sus herederos de sus valores. Es decir, una de las cosas que va a tener Carlos V es una actividad de instrucción permanente, tanto para sus gobernantes y los consejeros, como de instrucción hacia su hijo Felipe o hacia sus hijas también, hermanas de Felipe, y hasta con la misma emperatriz. Ahora lo vamos a ver por qué era esta historia de por qué tiene que hacer las instrucciones. Este otro libro, que es en el que voy a hacer más, es decir, me ha servido más para estudiarlo, es un libro de Manuel Fernández Álvarez, historiador, pero es que le dieron en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1964 un premio de investigación, porque él fue a todos los archivos de Salamanca, de París, de Viena, de todos los archivos de Europa, a buscar los documentos originales de Carlos V y los documentos originales de todos aquellos que habían colaborado o participado en su vida. Porque hasta ese momento, y digo 1964, los archivos de Salamanca de esta época estaban cerrados, nadie los había leído, nadie los había abierto. Y los que sí habían abierto eran en París, en la Biblioteca Nacional de París, sí tenían los otros archivos, cuando resulta que los franceses eran los enemigos nuestros. O sea, fijaros las contradicciones entre un país y otro país. Entonces, digo, creo que este libro debería servir a todo, y de hecho está sirviendo, porque ya todos los investigadores hoy día en la Facultad de Historia, y todos los investigadores están tratando de ir a buscar la documentación originaria, no creerse aquello que han contado alguien. Y esto está aplicando la misma doctrina que Descartes cuando hablaba de que no te creas aquello que te han contado, sino tienes tú una forma de cómo demostrarlo y cómo razonablemente demostrarlo. Entonces, a partir de los valores, ¿cuáles son las misiones asumidas por Carlos V? Pues fíjate, es defensor del cristianismo a nivel mundial. La monarquía de los reyes católicos se llamaba monarquía católica, y él asume para España la monarquía católica de sus abuelos, pero él se considera como defensor de esa monarquía católica en toda Europa. Es una de las misiones que va a asumir como importantísima. Cuando estamos diciendo que por qué se presenta como candidato para emperador,
es que tiene esta misión detrás y dice, para poder influir en Europa, tengo que estar en el poder absoluto de Europa y quiere ser emperador. Luego después es también, otra de las misiones es que él quiere ser custodio de los dominios heredados por su dinastía. Y ahora vamos a verlo luego después cuáles son los dominios heredados por su dinastía. Y luego la tercera misión, que vuelvo a decir lo de antes, instruir a sus colaboradores, a su hijo y a su hijo de las misiones asumidas por él. Instruirles para saber, para que actúen como él ha actuado y como él cree que se debe actuar. Es decir, ya tenemos 3 misiones, son tan suficientes como para definir a una persona, dice, asumir una responsabilidad mundial, mundial porque va a ser mundial, no solo europeo. Y tendríamos, primero, ¿qué herencia recibe Carlos V? Pues, y hablamos aquí de sus 4 abuelos. De Maximiliano de Austria, ha heredado las ancestrales tierras de los Habsburgo, que sería Austria y Hungría, todo lo que era la zona centro de Europa. De María de Borgoña, que es la abuela, era en los ducados y condados de los Países Bajos y el Franco Condado de Borgoña. Es decir, cuando Carlos V va a ser el duque de Borgoña, pues es porque es heredero de esa. De Isabel la Católica va a recibir el Reino de Castilla, el norte de África, el Caribe y América Central, lo que en aquel momento estaba descubierto. Y de Fernando el Católico va a recibir los reinos de Aragón, y digo reinos porque Aragón estaba constituido, era Aragón y Navarra, ¿no? Aragón, Navarra, Valencia, Mallorca y Cataluña. Esos eran los reinos de Aragón que recibe de Fernando el Católico. Más los virreinatos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que eso era herencia de Fernando el Católico porque era el rey de Aragón el que se había hecho cargo de esos territorios. Ya vemos que esta es la herencia que recibe. Dice, yo esta herencia no la puedo perder, la tengo que mantener. Hasta ahora todavía no hemos hablado del imperio, pero Carlos V y sus imperios, yo ya empiezo a poner lo de los imperios. Esta es el patio del Palacio de Valladolid, donde estaban los reyes en su día, y es una fotografía que me ha gustado. Y este, pues, es uno de los cuadros que hizo Tiziano. El duque era duque de Gante, monarca de los reinos cristianos de España, rey de las 2 Sicilias y Cerdeña, emperador romano germano por elección de los emperadores, rey del Nuevo Mundo de América y Asia. Durante su reinado se van a hacer las conquistas más importantes de América, como va a ser México y Perú, por ejemplo. Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Almagro, todos ellos son del periodo de Carlos V. Y todo eso es una novedad para España. Y él lo asume como novedad y lo transforma en España. Aquello es España, no es una colonización. Nunca nosotros hemos tenido colonizaciones. Nosotros hemos hecho una España más grande gracias a Carlos V, porque allí lo que había eran virreyes, como había virreyes en Cataluña y había virreyes en Nápoles y había virreyes en Sicilia, en todos los territorios que él mandaba había un virrey. Y esto tenía que ver con la idea de herencia de la monarquía. Si la monarquía era Dios el que por la providencialismo ese le había hecho rey de eso. Dice, pues entonces
sus familiares, los que gobernasen, tenían que estar imbuidos de esa misma teoría y de providencialidad. Y entonces tiene que poner a sus familiares, a sus colaboradores íntimos, los tiene que poner en esos puestos, no como dominadores, sino como para cumplir la misma misión que él tenía asumida. Y lo de Duque de Milán va a ser una de las conquistas que va a hacer, va a ser lo que va a conseguir quitar a los franceses, porque consideraba que Milán era la puerta de todo el resto de Europa. Esto de Italia, perdón, de todo el resto de Italia. Y en aquellos tiempos Italia era el país más desarrollado cultural, económica y con posibilidades de futuro. Bien, vamos a analizar para saber ese comportamiento suyo y esas misiones que se había impuesto, cómo se inscriben en las circunstancias de la época, porque eso es lo que realmente hay que saber. Dice, ¿qué pasaba? Pues la primera de todo es que en aquellos tiempos, estamos hablando del Renacimiento, estaba la implantación renacentista del Estado moderno. El Estado moderno antes, o sea, hasta esta época no existía. El primero que empieza a hablar de Estado moderno, que es Maquiavelo y Erasmo también, y todo eso, están hablándolo de los reyes de ese tiempo, de esta época. Está ocurriendo el desarrollo de la burocracia organizada, porque es que hasta entonces no existía ese Estado. Y en el momento en que empieza a existir Estado, tienen que empezar a montar una burocracia organizada. Vamos a ver también luego después otra de las consecuencias, y es que va a tener que montarse un ejército también, como consecuencia de ese Estado moderno. Era heredero de las instalaciones ya implantadas y ya funcionando. Y esto es muy importante también, porque todas las instituciones que sus abuelos habían hecho y habían desarrollado, él las va a asumir y las va a ir adaptando a los tiempos modernos. Es decir, no es una revolución, no quiere acabar con el pasado, quiere apoyarse en el pasado y en las instituciones del pasado para reformarlo, adelantarlo y desarrollarlo. Y una de las cosas que vamos a ver es que es descubridor de las oportunidades de un nuevo mundo. Va a sacar las mejores oportunidades. Dice que el desarrollo de Europa se basaba gracias a la incorporación, las conquistas que habían hecho Hernán Cortés y Francisco Pizarro sobre las instituciones de allí, y el haber montado allí los virreinatos españoles, pues esto le va a permitir disponer de unos recursos nuevos que va a explotar. En cuanto a economía, estaba poco desarrollada en su entorno, digo economía teórica. Pero, sin embargo, teníamos aquí en España, y yo por eso he puesto versus Escuela de Salamanca, porque la Escuela de Salamanca ya tenía un desarrollo teórico importante. Eh, no sé si luego, las circunstancias que va a tener y que va a vivir no le van a permitir hacer eso, pero los españoles pudimos aprender ya de esa Escuela de Salamanca, que era escuela de derecho y escuela económica, o sea, las primeras legislaciones, y luego también vamos a ver por qué, las primeras legislaciones internacionales se hacen en la escuela de Salamanca. Es representante del imperio más grande hasta la época, y yo he puesto entre paréntesis desmedido, porque ese imperio desaparece con Carlos V. O sea que, bien, dentro de su mandato hay podemos diferenciar diferentes épocas. Hay que tener en cuenta que cuando llega Carlos V aquí, que es hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, tenía 12 años.
había sido educado en Gante. Venía de Gante, no sabía español, él hablaba en francés. Y no solo hablaba en francés, sino que escribe en francés. Y las memorias que ha consultado este señor están escritas, sus memorias están escritas en francés, porque era el idioma que se hablaba en Gante. Entonces viene con 12 años y cuando muere Fernando el Católico, pues tiene 19 años. 19 años y en ese momento se plantea la herencia de que fuera su madre, Juana, la heredera. Pero Juana estaba en las condiciones psicológicas que estaba y no podía asumir ese mandato. Entonces se hace un mandato doble. Los reyes de España son Juana, es que no sé el número, pero Juana y Carlos son los dos reyes. O sea, el que actúa va a ser Carlos porque ella está enferma en Tordesillas. De esto, de lo de Tordesillas, se hablan muchas cosas y las leyendas negras que tenemos en este puñetero país, pues nos hablan de que Carlos V tuvo a su madre presa. Pero sí, señores, si su madre ya había dado suficientes razones para ver que no podía gobernar, ni siquiera los comuneros consiguieron que apoyase el levantamiento, porque ella no podía gobernar, no tenía capacidad de decisión. Y él sabía que eso le pasaba a su madre y él es una de las preocupaciones que va a tener durante todo su mandato. Siempre que sale de Europa hacia Europa y vuelve a España, siempre lo primero que hace es ir a ver a su madre y a ver cómo la están cuidando aquellas personas que teóricamente tenían que estarle cuidando. Y las que, si alguien se portó mal con ella, fueron los cuidadores y no Carlos V. Bien. Entonces, entonces estaba diciendo 19 años. Y entonces cuando aspira al trono, ¿no?, del imperio, él tenía 19 años. Y cuando se va a Europa para ser coronado, para ser declarado emperador, tenía 20 años, 19, 20 años, con esa edad. Durante ese tiempo había dejado aquí, en la época, había dejado pues, a Adriano d'Utrecht como gobernador y del ducado de Adolfo, Messier de Siefres como tesorero. Ahora saldrá luego después. Y entonces ocurren dos cosas importantes. En Alemania está ya hablándose de Lutero había clavado ya las declaraciones Lutero y entonces él que cuando llega allí a Alemania lo primero que hace es reunir lo que se llamó la Dieta de Worms. La Dieta de Worms era reunida por el emperador para discutir con Lutero. Y están los dos en la misma discusión, en esa dieta, que le llamaban así dieta, pero en realidad era como un congreso, o sea, un congreso dialéctico entre unos y dos opiniones distintas. Bien, pues con 20 años estamos hablando, y ya entonces él empieza a hacer una declaración europea de cuál era la misión que él sabía, que él había asumido como defensor de la Iglesia Católica en toda Europa. Y lo defiende mucho. También había ocurrido la guerra de los comuneros aquí en España y ahora luego veremos por qué se dio esa guerra, aunque esto daría lugar para un tema profeso, pero vamos, lo tocaré un poquito. Había estado la guerra de los comuneros y vuelve Carlos V de ese viaje y de esas reuniones de Worms, y eso cuando llega aquí
Se ha terminado ya la guerra de los comuneros, han ejecutado, Adriano Dutres había pasado por era el gobernador y había pasado por las luchas internas dentro de España porque la gran nobleza estaba de acuerdo con el emperador, pero había una nobleza pequeña de las ciudades estaban en contra y que fueron los que se levantaron. Entonces, cuando llega aquí, después de la guerra de los comuneros, regresa a España y lo primero que hace es quitar el gobierno de los válidos, porque el Adriano Dutens podíamos considerar que era un válido, y decide que en España los reyes no tenían que tener válidos. Y esto va a ser importante para el tema que vamos a hablar de los consejos. Carlos V y Felipe II, porque Felipe II va a recibir las instrucciones de su padre, pues no quieren válidos, porque el que tiene la responsabilidad es el rey. Y el que tiene la responsabilidad no puede trasladar la responsabilidad a un señor y quedarse al margen de la historia, o sea, hoy día hablar del absolutismo es una contradicción y todo el mundo dice, es que el absolutismo es el que mantuvo Europa en desarrollo durante 5 siglos. Los que quitan, bueno, no sé si son 5, pero vamos, casi 5 siglos. Los que quitan, los que acaban con la monarquía, el absolutismo, es la Revolución Francesa. O sea, quiere decirse que hasta la Revolución Francesa seguían todos los reinos, que estaban gobernados por un sistema de rey absoluto, con sus consejos. Bien, luego después, entre las épocas esas, he puesto regreso a España y su matrimonio con Isabel de Portugal. Con Isabel de Portugal porque uno de los objetivos, tanto de los reyes católicos como de Carlos V, va a ser tener una alianza permanente. Bueno, y luego Felipe II la hace ya del todo. Tener una alianza permanente con Portugal para que toda la península ibérica estuviera gobernada por una sola misma persona. En este caso, durante el tiempo de Carlos V estaba gobernada por dos familias, Carlos V y su mujer Isabel de Portugal, que era hija del rey de Portugal. O sea que con lo cual es importante el matrimonio. También va a ser importante porque cuando Carlos V salga a gestionar el imperio, como vamos a ver más adelante, cada vez que sale tiene que nombrar un regente aquí en España que actúe como él, como el rey, y que cumpla las instrucciones. Lo primero que hace cada vez que sale, escribe unas instrucciones para el regente. Y la primera regente va a ser su mujer. Isabel de Portugal es una de las mejores regentes que va a tener Carlos V durante toda su historia. Luego después va a tener como regente también a Felipe II, a una hermana de Carlos V y a las hijas de Carlos V. O sea, luego ya pondré imágenes. Bien, pero con la muerte de la emperatriz Isabel es cuando automáticamente se tiene que montar todo hacer todo un montaje diferente y por eso vamos a ver, o sea, al poner al regente, entonces Felipe II tenía 6 años o así, me parece. El rey o sea, el regente es Felipe II con 6 años. Pero claro, le pone un equipo de gobierno que va a estar dirigiéndole, empezando por el cardenal Tavera y luego pues por Francisco de los Cobos y por otros, que ahora los vamos a ver en fotografías. Bueno, ese es el gobierno que está haciendo Carlos V, mientras él está fuera. Y mientras está fuera es cuando ya sale la dieta del Macalda,
Yo es que así me lo enseñaron en el colegio, el Macalda, no sé si se pronuncia así o no, y entonces aquí pone Esmalcalden, yo no sé qué decir, pero cuando yo estudié era Esmalcalda. La letra Esmalcalda es cuando todos los príncipes alemanes se ponen de acuerdo para oponerse al emperador, ya declaradamente en contra del emperador y a favor de la reforma luterana. Luterana, calvinista, de todas las fórmulas sabidas y por haber. Otro periodo, pues es la guerra contra los príncipes alemanes. A partir de ese momento, de la Dieta del Magdalena, pues empieza la guerra contra los príncipes. Aquí va a surgir un problema familiar importante, con documentaciones que ha sacado este señor en este libro y que se ha podido saber. La herencia de Carlos V era, a su muerte, quedaban los territorios heredados por él y quedaba el imperio. El imperio era aparte. Y el imperio había puesto, él, durante su reinado, había puesto a su hermano Fernando. Y era Fernando aspirante, según las primeras ideas de Carlos V, aspirante a ser emperador. Luego después va a ocurrir que el tal aspirante, y esto va en contra de lo que me han enseñado en el colegio, que es que Felipe II quería ser emperador también. Y tiene una confrontación con el hijo de Fernando I, con Fernando I y con el hijo, que era Maximiliano II, que estaba casado con una de las hijas de Carlos V. Y entonces hay un problema de enfrentamiento familiar entre los Austrias, los Habsburgo de Austria y los Habsburgos de España. Eso va a ser uno de los principios de confrontación interna familiar que va a tener unas consecuencias para todos nosotros también. Vamos, nosotros, en España, ¿no? Porque España pierde ya a partir de Maximiliano II, ya son los Austrias, los Habsburgos de Austria, ya no son Habsburgos de España. Bueno, luego después con la guerra con los alemanes, pues claro, al final sale, hay un sitio que queda sitiado en una ciudad que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero bueno, es en Alemania, y no, no, en Mühlberg era la batalla en la que ganó él, esa fue al principio, ¿no? Es que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, pero queda sitiado él y entonces es cuando consiguen, mediante la ayuda de su hermana que estaba de gobernadora en Bruselas, que también lo vamos a ver luego, los gobernadores de los Países Bajos que va a tener Carlos V son las gobernadoras de Carlos V en los Países Bajos, porque van a ser una, su tía, Margarita de Austria, y otra, su hermana, María de Austria. O sea, digo, gracias a la ayuda de su hermana, desde Bélgica, pues consigue volver a España y entonces es cuando ya se retira en Yuste y luego después muere. Bien, entonces vamos a ver sobre el tema que estábamos hablando, era cómo se gobernaba en un imperio de esto. El primer problema que tiene, fijaros que los conceptos básicos para partir de saber cómo habían estado gobernándose los países durante la Edad Media, era la monarquía señorial y patrimonial. Es decir, el que mandaba era el rey, pero en los patrimoniales, el rey tenía su patrimonio, pero los duques, los condes y todos estos tenían sus ejércitos, o sea, el rey no tenía ejército. Vamos, tenía el ejército que podía pagar.
Los impuestos los cobraban los ayuntamientos, no los cobraba el rey, no los cobraba el Estado moderno. Todavía no se había implantado el Estado moderno, entonces estaba viviendo el Estado feudal y era una monarquía señorial y patrimonial. Dice, en lugar de funcionarios que va a tener Carlos V, el característico era el papel de los comisarios. Los comisarios es que se llaman comisarios por una razón sencilla, porque el rey les ponía una comisión para hacer. Y entonces hacían, eran los comisarios, el duque y en la historia de España tenemos cantidad de historias también parecidas de esta. La función del oficial es una mera comisión encomendada por el rey caprichosamente. Esto es lo que era en la Edad Media. Y en el comienzo de la monarquía real o legítima, la monarquía que está implantando, empezó a implantar Fernando el Católico, Isabel la Católica y Carlos V, pues entonces se está viendo que hay una ordenación objetiva fija. Es decir, primero tiene que haber una ordenación según las competencias reglamentadas que tienen asiento en la ley. Es decir, tenía que haber una ley que daba competencias a personas y no en la voluntad o el poder personal de unos u otros personajes. Empieza la ley a tener valor, la ley y el reglamento. Y la ley, por eso estoy diciendo que la escuela de Salamanca es tan importante porque ellos son los primeros que empiezan a desarrollar leyes de todo este tipo. Bueno, ya habían empezado antes los reyes católicos, pero... dice, la función pública del Estado está apoyada por una ley que tiene que estar recibida, publicada, verificada y registrada. La ley la hacían o bien la hacía el rey o bien lo hacían los parlamentos, porque es que hay que tener en cuenta que mientras tanto existían parlamentos locales, es decir, y lo que la rebelión de los comuneros eran parlamentarios, fueron los parlamentos de las distintas provincias los que se levantaron contra el rey. Bien, pues las leyes las hacía el Parlamento. Entonces, de una forma u otra, la ley tenía que estar y si la hacía el Parlamento tenía que ser aprobada por el rey y luego el rey darle el valor de publicarla verificada y registrada. O sea, quiere decirse que ya no es una voluntad caprichosa de la Edad Media, sino hay un estatuto de organización y de ley. Bien. Los reyes católicos habían dado en esta materia los ejemplos interesantísimos del título noveno del libro segundo de Ordenamientos de Montalvo, en la que ya está dando estas instrucciones. En 1500 los reafirmaron en la pragmática de corregidores. Los corregidores eran podríamos decir, los gobernadores militares o civiles que había en las zonas y que tenían la misión de implantar la justicia en su territorio. O sea, quiere decirse, y por eso es la pragmática de corregidores. Si quieres buscar la justicia, tienes en este caso que ya lo publican los reyes católicos, tiene que ajustarse, la justicia tiene que ajustarse a algún tipo de ley. Quien la haya dicho, quien la haya eso, pero tiene que estar publicado y reconocida por todo el mundo. Los representantes de las Cortes tenían competencias reglamentadas que tienen asiento en la ley, es decir, en las Cortes parlamentarias. Este fue precisamente el origen de la confrontación contra Carlos V por los comuneros, porque Carlos V había pedido que se pusieran, vamos, tener en cuenta que estábamos hablando de cuando el que mandaba en España era Adriano de Utrecht y el... Joder, ahora no me sale.
¿Eh? Cuando Monsieur de Siebre, Monsieur de Siebre, porque él los impuestos los quería cobrar, los cobraba Siebres. Y entonces los quería pues para poder pagar y todos los gastos que ocasionaba el traslado de Carlos V a Europa para ser coronado emperador. Entonces él quiere y pide en La Coruña, pide a los Cortes que le concedan la aprobación de esos impuestos y las Cortes lo niegan y no le dan permiso y no puede imponer, cobrar los impuestos. Mientras tanto, él ya se va a Europa y se olvida del tema porque el que se queda aquí mandando es Adriano Dutrecht. Y de ahí surge la confrontación con las Cortes, pues sobre todo de Segovia, de Salamanca y de Toledo, que eran las más importantes, pero estaban todas las Cortes, porque las Cortes de Madrid también había Cortes, en La Coruña y en los reinos de Aragón también había cortes, y exactamente igual, porque ellos se reunían en Monzón. ¿Por qué se reunían en Monzón? Porque Monzón está en Aragón, porque había un conflicto entre si se reunían en Barcelona, en Valencia o en Zaragoza, que eran las capitales importantes de los reinos de Aragón. Y entonces decidieron, los reyes católicos, decidieron, no, no, en Monzón. Monzón está en medio de Huesca, por allá. Bien, los representantes de las Cortes tenían competencias reglamentarias que tienen asiento en la ley. De aquí, luego después también nos vamos a sacar, vamos a ver lo de las teorías de la Escuela de Salamanca. Dice, no se puede cobrar impuestos si no ha sido aprobado por las Cortes. Y el rey que apruebe impuestos que no han sido aprobadas por las Cortes tiene el pueblo tiene derecho al tiranicidio, inclusive. O sea, fijaros, este país, lo complejo que es todo lo que y cómo hemos ido desarrollándonos, pero siempre con un espíritu de ley y de competencia que luego después la gente quiere controlar esa forma de legislar, ¿no? Entonces, el autor de este libro divide las etapas del desenvolvimiento del régimen administrativo en cuatro etapas. Dice, la primera es el gobierno del rey con consejos y cuerpos de carácter judicial. Y esto es en España desde los reyes católicos a Carlos V. Carlos V es el que más lo desarrolla. El segundo es el rey asistido de secretarios de Estado y colegios administrativos. Y esto va a ser Felipe II y los otros Austrias sucesores. Hasta el tercero, gobierno del rey con ministros que dependen personal y enteramente de su voluntad. Son los primeros Borbones los que van en este sistema. Y luego el cuarto sería comités o gabinetes de ministros para asegurar la unidad de acción que el rey no puede ya conseguir con su persona. Y esto sería siglos XVIII y comienzos del XIX. Y desde este momento estalla la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón, las guerras de independencia y todo el desastre del siglo XIX que sufriríamos todos los españoles. Bueno, esta historia es para saber cómo Carlos V, por qué es importante lo de los consejos. El comienzo del Estado moderno, el Estado moderno requiere de burócratas y ejército mercenario, porque entonces no había ejército regular, como el ejército regular es muy tardío, es del siglo XIX, cuando empieza a haber ejército regular. Hasta entonces el ejército era siempre mercenario, se contrataba a los ejércitos. ¿A quién se contrataba?
pues se contrataban los ejércitos que tenía la alta nobleza o los nobles más ricos que tenían sus ejércitos ellos. O sea, Carlos V pide al duque de Alba que le mande 5.000 legionarios a Alemania para luchar contra los protestantes. O sea, el ejército lo tenía el duque de Alba y el duque de Alba tenía los 5.000 legionarios que pedía Carlos V. Carlos V no los tenía. Pero por eso estamos hablando de ejército mercenario. También se hacían levas entre la población civil y se contrataban soldados por parte ya del rey. Con burócratas y soldados, el rey robustece su poder y ensancha la esfera de su jurisdicción sobre zonas extensas. Ya es el principio del Estado moderno. Los primeros estados modernos en Europa son España, Francia, Inglaterra y Portugal. Ayer que estuvimos oyendo la charla el otro día que nos dio Nieves, podemos hablar de que Polonia también era un estado ya en principio moderno. Por eso yo no la había puesto aquí. Bien, entonces estamos ahora, bueno, ahora voy a poner una serie de imágenes para que veáis en los primeros años de gobierno de Carlos V, pues tenía a Adriano de Utrecht, por un lado, que es el que está a la izquierda, y el señor de Siebres, bueno, a la izquierda mía y a la derecha vuestra. Y el señor de Siebres, que era el que decía, el ducado de Adós, salve Dios que Messier de Siebres no tocó con vos, porque es que el señor de Siebres pues era algo así como los que se están juzgando ahora en el tiempo. Bien, pero se encuentra ya Carlos V con un problema, y es que tal como él era emperador, pero además era rey de sus reinos, incluido los Flandes y Italia, todo era todo suyo, y América y eso era suyo. O sea, el problema era el de la organización imperial, cómo se gobierna el imperio, y luego la gobernación de los territorios suyos, los territorios que había heredado. Y esa es la organización española. Gatinara es uno de los cardenales que le aconseja al rey hacer una doble organización. Esa doble organización, que sepamos que la organización del imperio exigía montarla porque no la tenía, y la organización interna de aquí de España sí teníamos nuestras leyes y nuestras formas de gobierno, pero era distinto a cómo podía necesitarse en el imperio. En la española, ya lo he dicho antes, Francisco de los Cobos, Cardenal Tavera y García Loaiza, esos van a quedar durante el tiempo después de morirse la emperatriz, se quedan ellos como gobernadores. ¿Por qué? Pues porque Felipe II, que era el rey, y era el rey quiere decirse que el regente, vamos, el rey regente, era rey y tenía la representación estatal, pero si tenía 6 años o 7 años, pues no podía gobernar, por descontado. Entonces, por eso hay unos gobernantes. Bueno, yo he puesto aquí unas imágenes que hacen pensar en una época y he puesto arriba, son las puertas donde estaban encerrados los consejeros estudiando y decidiendo qué hacer o qué no hacer según qué consejo y según en qué momento. Y luego, importantísimo, es la imagen de la derecha, es la Catedral de Úbeda, que esta la había mandado construir Francisco de los Cobos, que como secretario general de Carlos V y secretario general durante el tiempo que no estaba aquí el rey. Y luego he puesto en la tumba, y esa es la tumba de Francisco de los Cobos, porque a la larga estamos hablando los consejos
la religión y la otra vida, o la trascendencia que tenía, porque Carlos V era muy religioso también, o sea, quiere decir, vamos, tan religioso que era de misa diaria, o sea, que, bueno, la organización de los consejos con Carlos V. El consejo fundamental que existía en España era el Consejo Real de Castilla. Y era más importante que ninguno. O sea, el Consejo Real de Castilla asumía el resto de consejos y luego vamos a ver las funciones. Dependiendo de él, tenía el Consejo de Guerra, el Consejo de Órdenes Militares, Consejo de la Inquisición, la Contaduría Mayor. Y luego después está lo que funda Carlos V, que ya nos lo ha contado Mercedes antes, pues es el Consejo de Estado. Carlos V es el fundador del Consejo de Estado. El Consejo de Estado en aquel momento es el Consejo del Imperio, es el Consejo, por así decirlo, de Asuntos Exteriores, como el Gran Ministerio de Asuntos Exteriores para gobernar en el resto del mundo. Y por eso obliga esta doble organización, obliga a que ciertos consejos vayan apareciendo o separándose. Por ejemplo, el Consejo y Comisaría de Cruzada, este no existía con los Reyes Católicos. ¿Por qué? Porque la cruzada es la que Carlos V emprende contra los turcos y quiere que haya una cruzada europea contra los turcos. Va a ser uno de los empeños suyos en la figura del imperio. Hay que tener en cuenta que por qué los franceses son enemigos. Francisco I es enemigo de Carlos V, porque es que los franceses eran aliados de los turcos. Eran cristianísimos también, era el rey cristianísimo, pero sin embargo tenían alianza con los turcos. ¿Por qué? Porque Francisco I quiso ser emperador en vez de Carlos V. Entonces, la lucha emprendida contra los turcos y esta exigía el Consejo y Comisaría de Cruzada. Y crea también el Consejo de Hacienda, porque ya los gastos se hacen tan complejos que ya no vale las contadurías, los tesoreros y la dispersión tan gigantesca que existía en toda España de la recaudación de impuestos. La recaudación de impuestos en España lo hacían los ayuntamientos, vamos, lo que entonces eran ayuntamientos, que no eran los alcaldes, cuidado. Los alcaldes en aquella época eran los jueces, o sea, eran los responsables de la justicia. Entonces eran los corregidores, lo he dicho, que los corregidores eran los que gobernaban en los territorios. Entonces los corregidores y en cada una de las provincias había un tesorero y dentro de todo, y sobre todos los tesoreros había un tesorero mayor que dependía del rey y dependía de la contaduría mayor del reino, que estaba supeditada al Consejo Real de Castilla. Entonces, Carlos V ya dice, no, hay que crear una hacienda propia y un Consejo de Hacienda propio que funcione para las dos organizaciones, para la organización estatal nuestra y para la organización del imperio. Y luego aparece el otro consejo, que es el Consejo de Indias, que también lo crea Carlos V, porque los reyes católicos no sabían que habían descubierto América. O sea, eso hay que tener en cuenta que ellos habían descubierto unas islas ahí en la Antártida, bueno, Cuba y todo eso, y Santo Domingo y Cuba, pero no sabían que se había descubierto América. ¿Quién va a saber que se ha descubierto América? Va a ser Carlos V. Y lo va a saber, pues, gracias a Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Almagro y todos estos. Y eso dice, hay que crear un Consejo de Indias específico para toda la explotación de aquello.
El Consejo Real de Castilla había sido fundado por Juan I de Castilla en 1385 y es el que empieza a funcionar con los Trastámara. Luego después fue reformado y afianzado por los reyes católicos en su reinado. Y Carlos V entonces limitaría sus funciones al crear el Consejo de Estado. Muchas de las funciones que las estaba desarrollando el Consejo Real de Castilla y lo estaba desarrollando solamente para Castilla, no estaba desarrollando esas funciones, solamente las desarrollaba para Castilla, no las desarrollaba ni para Aragón, ni para Italia, ni para Bélgica, o sea, cada uno tenía sus virreyes y sus gobiernos. Entonces, dice, pues hay que... eh, lo desgaja del Consejo Real de Castilla. La función principal del Consejo Real de Castilla era la administración de justicia. Y luego, en tiempos de guerra, asumía las funciones del Consejo de Guerra. Introdujo funciones de Hacienda en el Consejo Real de Castilla en las épocas de crisis de deuda o de efectivo. Y lo hacía depender, entonces lo hacía depender del Consejo Real de Castilla. Hay que tener en cuenta que toda la operación financiera de todo el imperio la hizo Castilla, ni siquiera Aragón, ni siquiera Italia. Y esto lo veríamos luego después, cuando ya en tiempos de Felipe IV, cuando el duque, ¿cómo se llamaba? El conde duque de Olivares quiere que cada uno de los virreinatos asuma su responsabilidad económica y que sus ejércitos los tengan cada uno y los paguen cada uno. Y entonces es cuando se le rebelan los catalanes y los portugueses y entonces le quitan. Bueno. Esto es cosa que han llegado hasta nuestros tiempos y seguimos sufriéndolo. Pero vamos, que sepamos que sí que quien hizo toda la función financiera y económica y financiera para mantener el imperio fue Castilla, gracias a haber descubierto América, porque si no hubiera descubierto América nunca se hubiera podido llegar a mantener un imperio como el que tenía Carlos V. De América se pagaba, ¿qué hora es? No, todavía queda. Bueno, solo llevo una hora. Tareas derivadas de las funciones del Consejo Real, pues entendía de las cosas de justicia con los corregidores y alcaldes. Organización de las levas de soldados, cuando necesitaban soldados, pues iban por los pueblos cogiendo a soldados. Acude a los mayores para llegar dinero y préstamo. Los mayores son dos clases, hay dos clases de mayores. Son la gran nobleza, son la nobleza alta, y los obispos. Los obispos tenían, porque los obispos hay que saber que en aquellos tiempos los que cobraban los diezmos y las primicias eran los obispos, no los cobraba el rey. El primero que empieza a cobrar impuestos es la Iglesia, o sea, la Iglesia a través de los obispos. Y claro, los obispos que tenían mayor poder, porque tenían mayor riqueza en sus territorios, pues tenían más impuestos que otros, cobraban más que otros obispos. Había obispos pobres y obispos. Y entonces los grandes, pues eran los grandes nobles y los grandes eclesiásticos. Y a ellos va a acudir el Consejo Real de Castilla a solicitar la financiación. Actúa ante los virreyes de la Corona de Aragón. También, cuidado, que Fernando el Católico ya había tenido los problemas con la nobleza catalana y, bueno, y el padre de Fernando el Católico, y entonces tenía que, si había unido, tanto monta tanto, como nos van a decir allí en Sos del Rey Católico, pues
Entonces Castilla tenía que actuar también sobre la corona de Aragón. Se le puede considerar como un ministerio de fomento también al Consejo Real de Castilla, porque era el que hacía las carreteras, el que hacía los puertos, el que hacía las fortificaciones, el que hacía las construcciones necesarias. Asumía la dirección de la Mesta. Claro, la Mesta era el Consejo Real de la Mesta, no era un consejo, era el Concejo Real de la Mesta, era la asociación de todos los ganaderos de España. Y entonces la Mesta tenía un poder económico grandísimo. Entonces la dirección de la Mesta pues, la asumía el Consejo Real de Castilla y luego promulgaba leyes y hacía la interpretación de las mismas, ¿no? El Consejo de Estado, que este es el que ha creado Carlos V con vistas al imperio. Es el Consejo para el Imperio, creado por Carlos V a su regreso a España en 1522, cuando tenía él 22 años nada más. Carlos V nació 24 de febrero de 1500. Digo 24 de febrero porque yo nací el 25 de febrero, era no en 1500. Sí, está vinculado pues a la política exterior, era el consejo más vinculado al emperador. La ofensiva de Solimán el Magnífico, conquistando Hungría, entonces pone a este consejo en relación con las guerras europeas. Dice, es que para luchar contra los turcos, pues hay que actuar desde el Consejo de Estado. Bueno, el consultado de los momentos más angustiosos de la Hacienda es consultado en los momentos más angustiosos de la Hacienda y genera las dificultades para Castilla. Bueno, las decisiones que tomaba el Consejo de Estado al final repercutían en que los castellanos tenían que poner soldados y dinero. El Consejo de Estado nombraba a los embajadores y tenía la normativa, el presidente de este consejo es el prelado. O sea, por normativa es que el presidente tenía que ser un prelado, obligatoriamente, lo tenían por ley. Interviene, pues, en los consejos de Hacienda, de la Guerra y de la Inquisición frente a la Dieta de Macalda. Asimismo, intervendrá en los asuntos de la cruzada contra el turco. Bien. El Consejo de Hacienda lo voy a pasar un poco por delante, aunque lo crea Carlos V y el primer presidente, o sea, en cada consejo había un presidente, un secretario y unos consejeros. Aquí yo tengo todos los consejos y con todos los consejeros y con todos los nombramientos que tenía Carlos V. Bien, el primero fue presidido por Enrique de Nassau y posteriormente, sin embargo, fueron castellanos el secretario y el tesorero. El secretario sería Francisco de los Cobos y Francisco de Vargas el tesorero. Venían a sustituir la antigua Contaduría Mayor de Hacienda. Bien, este sería Francisco de Vargas, el de mi izquierda, y Francisco de los Cobos, el de mi derecha, a la inversa vuestra. Bueno, el Consejo de Indias ya ha dicho que fue necesario por esto. Y va a ser importante todo este Consejo porque las nuevas leyes de Indias, que las va a publicar, el primero que las va a publicar íntegras va a ser Carlos V, y va a publicar 2 veces, va a hacer reforma inclusive sobre las leyes de Indias. Y estaba basado fundamentalmente en los derechos definidos por la Escuela de Salamanca, importantísimo, porque defiende y cómo había que defender a los indios. A los indios, ni siquiera a los indios se les podía obligar ni a trasladarse ni a eso.
y se les concedía la posibilidad de tener propiedades de tierras en la zona, en América, para que veamos la gran diferencia que existe entre los indios de aquí y los indios de allá. Digo, los de allá son los británicos. Nos queda poquito. Consejo de la Inquisición era otro de los grandes consejos, porque si quería defender la monarquía católica y defenderlo en Europa, el instrumento que utiliza es la Inquisición. Y la Inquisición, aunque la habían creado los reyes católicos, pero la Inquisición de los reyes católicos se basaba en perseguir a judíos y moriscos. Estos, en la Inquisición de Carlos V, fundamentalmente va a ir más que contra los judíos, también contra los judíos, los moriscos, pero fundamentalmente contra los protestantes. No va a permitir que haya protestantismo en España. Y eso, en las guerras de religión que van a ocasionarse después, que sepamos que en España no hubo guerras de religión. Las guerras de religión los españoles íbamos a hacerlas fuera, pero dentro de España no. Y fue gracias a la actuación de la Inquisición, que eso también es otra de las cosas que la leyenda negra nos lo echa en cara, pero resulta que es que gracias a la Inquisición hubo una unificación de creencias. Y una unificación de creencias es una unificación de valores. Cuidado, y valores de todo el pueblo. Y entonces no eran valores del rey solo, sino valores de todo el pueblo. Hoy no entenderíamos eso porque hoy ya ni las creencias tienen valor. El principal inquisidor fue este señor Fernando de Valdés Sala, porque en principio los inquisidores que ponía Carlos V eran erasmistas. Él se había educado en la escuela de Erasmo de Rotterdam, y los que él ponía, como era el cardenal Tavera, por ejemplo, que fue uno de los primeros inquisidores, pues ponía a los inquisidores erasmistas. Pero conforme fue avanzando las guerras y la guerra en Alemania, y en la guerra y las luchas en Inglaterra y en Francia, los hugonotes contra los franceses, la cantidad de persecuciones entre católicos y protestantes, pues entonces dijo, hay que poner algo que siga con un criterio de más eficacia, y por eso puso a un contrarreformista. Ya sabéis que la contrarreforma es la que sale del Concilio de Trento, y el Concilio de Trento es Carlos V el que se empeña en hacer el Concilio de Trento, porque consideraba que el Concilio de Trento iba a arreglar los problemas religiosos, porque se iban a discutir allí los problemas de fe y de moral en la sociedad, cosa que no pasó. Bien, pues ahora ya voy a poner imágenes, porque estas serían las principales regentes en su ausencia. La primera, la emperatriz, además de Felipe II, y luego las dos hijas de Carlos V, que era María de Austria y Juana de Austria. Las dos que tienen mucho que ver con las descalzas reales, porque fueron una la que lo creó y otra la que lo desarrolló también. En cuanto a los Países Bajos, ya estábamos diciendo que en cada zona pues había que nombrar gobernadores. Pues bien, en los Países Bajos había puesto a Margarita de Austria, que era tía de Carlos V. Esta era la hermana de Felipe II, Felipe el Hermoso, perdón. Y esta es la que había educado a los hijos de Juana la Loca, que se habían quedado allí en Bruselas. Y entonces él había sido educado por Margarita de Austria, y entonces él dice, esta es la que mejor puede gobernar. Y estuvo gobernando hasta su muerte en los Países Bajos. ¿Y por qué? Pues porque ella era de los Países Bajos y estaba consentida y ayudada por toda la nobleza de allí, de los Países Bajos. Y luego la segunda, una vez que muere Margarita de Austria, nombra a María de Hungría, que es la hermana
la hermana de Carlos V, es su hermana, que había estado casada con el rey de Hungría cuando entraron los turcos y se tuvo que venir a Austria, claro. Principales colaboradores de Carlos V, ya los he puesto: Cardenal Juan de Tavera, Francisco de los Tobos, Nicolás Perrenot de Granvela. Principales colaboradores también: Antonio de Leiva, era en la guerra; Andrea Doria, que era el almirante Andrea Doria en la Marina; y Alonso de Idiáquez como secretario. Principal adversario: Francisco I. Francisco I, durante todo su reinado, menos al final del reinado de Carlos V, que se murió Francisco I, se murió antes que Carlos V, y entonces ya le sucedió su hijo Enrique II, y con el que con el que va a negociar, y con Enrique II, es decir, con el hijo de Francisco I, va a ser Felipe II, porque se va a casar con una hija de Enrique II. En la bibliografía que he usado, pues bueno, lo pongo ahí para que el que quiera saber. Y entonces llegaríamos al final. Esta es la corona de Castilla y León y las conclusiones a sacar por cada uno de los asistentes, y fin de la presentación.